Hola, vamos a ver lo que es una homotecia desde una perspectiva más dinámica. En este caso, tenemos un polígono al cual se le ha aplicado una homotecia de una razón de proporción en la cual él sufre una transformación y crece proporcionalmente de su tamaño original. El polígono original en este caso sería EF, G y H. Es un cuadrilátero y observa cómo a través de un punto a quien llamamos centro y donde salen rectas o segmentos que pasan por cada uno de sus vértices se proyecta hacia formar otro polígono semejante a él. Tenemos que saber identificar que existen elementos homólogos. Por ejemplo, E sería el vértice homólogo con el punto A. H sería homólogo a H'. G sería homólogo a G'. O bien F es homólogo con B. También tenemos que entender que existen lados homólogos. Por ejemplo, EF es homólogo a B. EH es homólogo a H'. HG es homólogo a H', G'. Y GF es homólogo a G' y B. Así como tenemos elementos homólogos, tenemos que también conocer que en una homotecia existe una razón de proporción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, observa que si movemos o si vemos bien la medida de G a F, si tomamos con la razón de proporción K igual a 2, vamos a disminuirla a que se mantenga en 2. Observa cómo de G a F mide 2 y si se duplica la figura, ahora va a medir 4. Si la triplicamos, entonces la razón de proporción tendría que ser 3. Observa lo que sucede si la razón de proporción es 3. En este caso, vemos que la medida de G a F era 2 y ahora es aproximadamente 6 unidades. Eso quiere decir que se triplicó. Así como una figura puede aumentar proporcionalmente de tamaño, cuando la razón de proporción es menor que 1, la figura disminuye proporcionalmente de tamaño. Observa cómo cuando movemos el cursor y la razón de proporción va disminuyendo, la figura va disminuyendo de tamaño, aunque todavía la homotecia sigue siendo mayor que la figura original. En el momento en que la razón de proporción es 1, no tenemos homotecia porque no existe esa proyección de la figura original. Y en el momento en que la razón de proporción es inferior a 1, la homotecia, en lugar de proyectarse desde una forma más amplia, más bien disminuye la medida de sus lados proporcionalmente. En este caso, estamos representando una homotecia directa. Observa cómo a partir del punto centro, tanto la figura original como la figura homotecia van hacia un mismo sentido y tienen la misma posición. Si nosotros tenemos a esta razón de proporción y la volvemos desde una perspectiva negativa, lo que sucede es que la figura más bien se invierte. Como puedes ver, ahí la figura está del otro lado y más bien invertida. Si la razón de proporción está entre menos 1 y 0, está invertida, pero de una forma pequeña. Si la razón de proporción es exactamente menos 1, la figura mantiene las mismas medidas, pero se encuentra invertida de acuerdo al punto centro, ya que la razón de proporción es negativa. Y si la figura presenta una razón de proporción de valores inferiores a menos 1, es decir, menos 2, por ejemplo, la figura entonces se duplica de tamaño, pero se mantiene invertida, como lo pueden ver ahí. Entonces, cuando tenemos una homotecia invertida de razón de proporción negativa, se le conoce como homotecia inversa. Y cuando la razón de proporción es positiva, se le conoce como una homotecia directa.